Vamos a hablar de este informe que habla de un doble rasero de Occidente y de la comunidad internacional en materia de derechos humanos. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, yo creo que la guerra en Ucrania, la invasión rusa de Ucrania, ha provocado una respuesta, como ya sabemos que puede hacer la comunidad internacional. Después de este año, ya sabemos que se pueden hacer bien las cosas. Es decir, que lo que se hace es abrir las fronteras a que los refugiados puedan escapar. Se abre una investigación en una semana de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra. Una legislación europea permite que los refugiados del año 2001, por primera vez en la historia, puedan estar con sus derechos en nuestro territorio. La gente se divide entre varios países europeos. Es decir, hemos visto lo que en Ucrania se puede hacer bien. Pero con lo que contrasta poderosamente es cuando esto lo aplicamos a otra gente que huye de la represión. Y ahí vemos cómo Europa y otros países lo hacen mal. Es decir, cuando hablamos de Siria, cuando hablamos de Afganistán, cuando hablamos en la frontera México y Estados Unidos, o cómo Estados Unidos el año pasado expulsó a 25.000 haitianos que pedían refugio, ¿no?, en unos meses. Por lo tanto, esa diferencia se da además poderosamente sobre personas de raza negra o raza diferente a la blanca, lo cual, en nuestra opinión, tiene un componente que puede considerarse racista. Hablemos ahora de dos derechos fundamentales, el de expresión y el de manifestación. ¿Ustedes consideran que están más amenazados en la gran parte de los países? Están más utilizados que nunca. No hay más que ver el día de hoy, Francia, Alemania y varios países del mundo, como la gente protesta por lo que creen que son sus derechos, y al mismo tiempo es el más reprimido, ¿no? Es el derecho a la protesta, el derecho a la protesta pacífica. Estamos hablando de que de los 156 países que hemos analizado, en 66 hubo un excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Estamos hablando de detenciones arbitrarias, estamos hablando de restringir Internet, estamos hablando de cerrar medios y estamos hablando de asesinato de periodistas. México ha sentido el mayor número de periodistas asesinados en un año, 13 este año. Por lo tanto, lo que estamos hablando es la disidencia ha sido reprimida de forma especial el año anterior y este. Y el segundo elemento fundamental de represión es la violencia hacia las mujeres, que avanza de forma desigual, ¿no? Por un lado tenemos lo que reflejabais en la pieza, que en Colombia pues hay un acceso legal y seguro al aborto, o en España ha mejorado también el acceso legal y seguro al aborto, pero por ejemplo estamos viendo en Afganistán como las niñas no tienen educación, no pueden acceder al derecho a la educación y han sido hechas invisibles en la sociedad, ¿no? Has incluido ya nuestro país, España. ¿En qué avanzamos? ¿En qué retrocedemos? En España lo más preocupante ha sido lo que llamaríamos un clima de impunidad para ciertas actuaciones de la fuerza de seguridad. Estamos hablando sobre todo del año 2022, se recordará por lo que ocurrió en Melilla, en la frontera con Marruecos, con los dos gobiernos, con las dos fuerzas de seguridad, que provocó 37 muertos y 77 desaparecidos al menos, y no se ha investigado propiamente. Estamos también hablando del espionaje a líderes políticos y también a autoridades del Estado y también a miembros de la sociedad civil a través del programa Pegasus, sin que haya claridad si se hizo con orden judicial o no en todos los casos. O estamos hablando también de que en residencias, por ejemplo, que murieron 35.000 personas en la época de la pandemia, prácticamente no ha avanzado ningún caso en los tribunales. Ese clima de impunidad es lo negativo. Lo más positivo, yo creo que es, por un lado, el avance en derechos de las mujeres. Hemos visto avances en derecho al aborto, en la ley de garantía sexual, que va a tener centros de 24 horas para proteger a las mujeres víctimas de violencia sexual, o la elección de género, ¿no?, como una elección de género en la ley trans. Esos son avances sustanciales e importantes. En mitad, digamos, sí se ha avanzado, pero también se ha retrocedido, es el derecho a la salud y el derecho a la vivienda. En salud, todavía todos los gobiernos autónomos y centrales gastan solo el 14% en atención primaria del presupuesto de sanidad, cuando lo que recomienda la Organización Mundial de Salud es gastar el 25%. Hemos visto cómo la gente se manifiesta, cómo sale a la calle protestando por la falta de buen funcionamiento de la sanidad pública y la atención primaria. Y el otro elemento es que ha habido más de 35.000 desalojos en el año 2022, es decir, todavía hay un riesgo de que la gente pierda su casa y no sepa dónde ir. En ámbito global, hablamos ya de todo el mundo, soluciones que propone Amnistía. Bueno, una cosa muy importante es garantizar el derecho a la protesta, porque la protesta es un freno a los abusos del poder, no reprimirlo. Eso sí que es importante, porque eso hace que haya un contrapeso al poder muy importante en buena parte del mundo. El segundo es reformar algunas instituciones,
O sea, porque lo que muestra es la parálisis de la que, por ejemplo, China también se beneficia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay que reformar ese Consejo de Seguridad que viene de la Guerra Fría y de la Segunda Guerra Mundial y que hace que realmente no se utilice todo el mecanismo internacional para investigar graves crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Protesta, garantizar el derecho a la protesta y todo lo que tiene que ver con reforma de instituciones internacionales nos haría avanzar. Pues muchísimas gracias, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, por haber estado aquí con nosotros. Un placer. Gracias.